Hola amigos de YouTube, hoy en este video continuaré contando las veces donde Don Cangrejo fue un pésimo jefe. Número 30. El primer cocinero. En ese episodio había una escena donde Jim estaba pidiéndole a Don Cangrejo que le pagara el salario, donde el crustáceo tacaño se echa a reír sarcásticamente, haciendo que Jim renunciara del trabajo. Pésimo jefe. Número 31. Cangrejo al estilo de la casa. En ese episodio, Calamardo tenía frío, que le subió la temperatura al termostato, donde suena la alarma, en donde Don Cangrejo regaña a Calamardo por tocar el termostato, y porque costó dinero. En serio. ¡Qué tacaño! Luego, cuando Plankton congeló el crustáceo cascarudo, para que no lo puedan abrir, Don Cangrejo abrió el crustáceo cascarudo, y al ver que estaba congelado, no se molestó, se quedó como si nada, y cuando Bob Esponja y Calamardo resbalaron, Don Cangrejo les dijo que se fueran a trabajar sin importarle nada. En eso, cuando habían clientes esperando, Don Cangrejo empuja a Calamardo para que repartiera las cangreburgers a los clientes, en donde los clientes se van. En esa escena Don Cangrejo fue un mal jefe. Número 32. El dinero habla. En ese episodio hubo una escena donde Don Cangrejo echa a unas personas mayores del crustáceo cascarudo, pero ¿por qué Don Cangrejo echó a los viejos del crustáceo cascarudo? Porque estuvo de acuerdo con la oferta de $5 que el cliente tenía que pagar. Avaro, tacaño y pésimo jefe. Número 33. La esponja cascaruda. Después de que un catador fuera al crustáceo cascarudo, recomendó la cangreburger que era preparada por Bob Esponja, en donde al tacaño se le ocurre convertir el crustáceo cascarudo en la esponja cascaruda. Cuando el crustáceo cascarudo fue convertido en la esponja cascaruda, Don Cangrejo le quita el puesto de trabajo a Bob Esponja, en donde este ahora tenía que conducir un tren para satisfacer a los clientes, en donde Calamardo era el que tenía que hacer las cangreburgers, y para colmo unas cangreburgers que estaban amarillas, y era porque estaban fuera del congelador, o del refrigerador. Pero esas cangreburgers se llamaban esponjoburgers. Cuando Bob Esponja se cansó de estar pedaleando el tren, los clientes que estaban en el tren estaban exigiendo reembolso. En donde Bob entra al crustáceo cascarudo, y ve a los clientes convertidos en zombie, y Bob se asusta y corre para avisarle a su tacaño jefe, pero no eran zombies, sino que estaban envenenados por esas cangreburgers, donde Don Cangrejo fue llevado a juicio, y el episodio fue pésimo ya que el muy tacaño no recibió ningún castigo, y para colmo terminó con Calamardo pedaleando el tren para pasear al juez, mientras ese juez lo azotaba con látigo. Fue un pésimo episodio, y Don Cangrejo un pésimo jefe. Número 34. El plato cascarudo. En ese episodio, Don Cangrejo fue un mal jefe debido a que dejó a Bob Esponja encerrado en el crustáceo cascarudo hasta que no terminara de quitarle esa dichosa mancha al plato. Aparte ese episodio fue demasiado corto, y era aburrido, Bob Esponja se estaba esforzando para quitar esa mancha, que al final la mancha salió cuando el crustáceo cascarudo fue destruido. Don Cangrejo no valora el esfuerzo de Bob Esponja, por eso es que es un pésimo jefe, y el episodio fue un desastre, era muy aburrido, corto y sin sentido, toda por una mancha que se quedaba pegada en el plato. Número 35. El gran cambio. En ese episodio Don Cangrejo fue un pésimo jefe, y un episodio bastante pésimo debido a que primero Don Cangrejo echa a todos los clientes del crustáceo cascarudo sin razón, luego reemplazó a Bob Esponja por otro chef, mientras que Bob era enviado a un restaurante. Ya que al tacaño se le ocurrió convertir el crustáceo cascarudo en un restaurante muy elegante con comedores de cartón, pero le llegó el karma por llegar muy lejos al enviar a Bob Esponja a otro restaurante, e incluso los embargadores secuestraron a Calamardo. Sin embargo el final terminó con Bob regresando al crustáceo cascarudo, y Calamardo ya no estaba secuestrado. ¡Qué ironía! Como Calamardo se liberó de los embargadores. Pero en fin, ese episodio fue malo, y Don Cangrejo un mal jefe. Número 36. ¿Qué fue de la vida de Bob Esponja? En ese episodio sabemos que todos trataron mal a Bob Esponja, hasta lo llamaron chico tonto. En ese episodio también muestra a Don Cangrejo siendo un mal jefe, cuando accidentalmente Bob Esponja lo arrojó a la freidora, y que primero le agradeció a Bob, pero cuando sus dos billetes se frieron en la freidora, ahí se molestó, en donde este lo echa del crustáceo cascarudo llamándolo chico tonto. En este episodio Don Cangrejo fue un mal jefe, y no solo eso, Patricio fue un mal amigo, Calamardo un mal vecino, Arenita una mala amiga, Gary una mala mascota, y los ciudadanos fueron malos ciudadanos. Número 37. Las dos caras de Calamardo. Este episodio no estaba tan malo como 4 de los anteriores, como la esponja cascaruda, el plato cascarudo, ¿qué fue de la vida de Bob Esponja? Y el gran cambio. Pero si Don Cangrejo fue un mal jefe al final del episodio.
Después de que Calamardo se cansara de que los ciudadanos de Fondo de Bikini lo persiguieran, Bob Esponja hizo todo lo posible para que Calamardo ya no sea guapo, hasta que lo pudo lograr, haciendo que esa gente por fin dejaran en paz a Calamardo, hasta que Don Cangrejo tacaño como siempre quería atraer a los clientes volviendo guapo a Calamardo, incluso lo estaba golpeando con la puerta, pero Calamardo no se volvió guapo, sino que le salían ronchas. El episodio como dije no era tan malo, pero la gente no paraba de seguir a Calamardo, y el final fue muy pésimo cuando Don Cangrejo comenzó a golpear a Calamardo con la puerta. En este episodio Don Cangrejo fue un pésimo jefe. Número 38. El primo Stanley. Ese episodio yo expliqué que es uno de los peores, pero ¿por qué Don Cangrejo fue un pésimo jefe? Primero, cuando Stanley comenzó a causar problemas en el crustáceo cascarudo, primero quemando la caja registradora, luego atendiendo mal a los clientes, y por último rompiendo la espátula de Bob Esponja. Cuando Bob Esponja tuvo que encubrir a Stanley, y mentirle al cangrejo de que él mismo destruyó la caja registradora, Don Cangrejo lo puso a prueba. Luego después de que Stanley dejó a los clientes hambrientos, Bob Esponja tuvo que hacer todo el trabajo, donde Don Cangrejo lo regañó por el desastre en la cocina y estaba poniéndole a Stanley de ejemplo. Luego en la escena donde Don Cangrejo rechazó a sus sobrinos trillizos. Y al final del capítulo después de que Don Cangrejo tuviera la idea de enviar a Stanley a trabajar en el balde de carnadas para que lo destruyera, y Don Cangrejo con satisfacción veía el balde de carnadas destruido, a pesar de que Plankton no estaba tratando de robar la fórmula esta vez. Este fue uno de los peores de la serie sin duda alguna, y por Don Cangrejo es un mal jefe, y Stanley es un mal primo por causar tantos problemas. Número 39. Loco por un centavo. En ese episodio, Don Cangrejo fue un pésimo debido a su comportamiento donde veía centavos en todas partes, donde supuestamente Bob Esponja cogió el centavo. Y estaba buscando, y no lo encontraba, hasta se metió a la casa de Bob Esponja sin permiso, y estaba buscando el centavo dentro del caparazón de Gary, donde Bob Esponja lo pilló, y Don Cangrejo le insistía sobre el dichoso centavo, pero resulta que era una goma de mascar, en donde el tacaño se marchó, y a pesar de que en el episodio se revelará de que era un billete, y Don Cangrejo seguía dudando de Bob Esponja, cavando al frente de la casa de Bob Esponja. Debido al comportamiento obsesivo de Don Cangrejo, él fue un mal jefe por dudar de Bob Esponja. Incluso meterse a una casa ajena sin permiso por un supuesto centavo, ya, por Dios, no es para tanto cangrejo tacaño. Número 40. Cangrestratagema. En este episodio, Bob Esponja y Patricio estaban buscando el ingrediente secreto de la cangreburger, pero resulta que todo el tiempo lo tenía Don Cangrejo, incluso Don Cangrejo estaba culpando a Bob Esponja de haber robado el ingrediente, cuando él fue quien lo hizo para evitar pagarlo. Y el final recibió su merecido por ser un mal jefe, el castigo fue tener que ver a Bob Esponja dando cangreburgers gratis por orden judicial. Número 41. El cliente de Plankton. Cuando Plankton por fin tenía un cliente habitual, fue al crustáceo cascarudo para presumirle a Don Cangrejo de que ya tenía un cliente, y Don Cangrejo no lo creía, pero cuando se enteró que Nat era el cliente de Plankton, Don Cangrejo estaba haciendo todo lo posible para acabar con el negocio de Plankton, que era enviar a Bob Esponja hacia Nat para que lo obligue a comer cangreburgers. Luego cuando Nat fue al balde de carnadas a comer carnadas, aparece Bob Esponja haciéndose pasar por Karen y le da una cangreburger a Nat, ya que Karen estaba atada en la pared con cintas adhesivas. Luego, cuando Nat sale de su casa, ve que había un atajo para ir hacia el balde de carnadas, pero cuando Nat tomó el atajo no fue al balde de carnada, sino al crustáceo cascarudo, donde Don Cangrejo añade una carnada en el menú, pero esa carnada no le gustó. Luego al tacaño se le ocurrió una idea, y era robar la fórmula secreta de la carnada de Plankton, pero Plankton le tendió una trampa. Al final del episodio, Nat regresó al balde de carnadas, pero esta vez a devolverle el dinero a Karen, diciendo que no podía seguir comiendo carnada, en donde este es enviado al hospital. Plankton no lo entendía, pero Karen le dijo que le había pagado a Nat para que fuera el cliente habitual solo para que Plankton dejara de estar quejándose de que no tenía ni un cliente. ¿Pero por qué Don Cangrejo tiene la culpa de eso? Don Cangrejo no tuvo nada que ver con que Nat estuviera fingiendo que le gustaba la carnada de Plankton, pero sí intentó arruinarle el negocio, y en el final este solo se burlaba de Plankton mientras que Plankton lloraba porque ya no tenía ni un solo cliente, por eso es que Don Cangrejo es un mal jefe. Número 42. Cangrecrónicas. En ese episodio, yo expliqué casi todos los detalles en el top de los 5 peores episodios de la temporada 6 de Bob Esponja.
En ese episodio Don Cangrejo sí fue un pésimo jefe en mandar a Bob Esponja a crear falsas historias diciendo mentiras sobre mucha gente para ganar dinero fácil, y ni siquiera quería escuchar los consejos de Bob Esponja diciéndole que estaban dañando a la gente, solo Don Cangrejo se reía, y chantajeaba a Bob Esponja para que continuara hiriendo a la gente creando esas falsas historias, hasta que Bob no pudo más y creó la verdadera historia en un periódico, y era sobre Don Cangrejo. Esa historia describía a Don Cangrejo como un abusador, explotador, tacaño, déspota, malvado y mentiroso, y aparte que solo le pagaba a sus empleados con centavos. En mi opinión, el episodio debería acabar con Don Cangrejo llorando porque la gente le quitó dinero, porque era lo que él merecía, pero no fue así, porque luego se le ocurrió imprimir un billete. ¿Qué episodio tan malo? Es el peor de toda la temporada 6 y podría ser uno de los peores de la serie, y aparte Don Cangrejo fue un mal jefe, coño. Hoy en día ya nadie respeta a nadie en este siglo XXI.